Bueno, hablábamos que un poco la temática del día de hoy era transformados por Jesús. Bueno, está hablándote alguien que ha sido transformado por Jesús. Esa es la realidad. A mí me gustó mucho la temática, me gustó esto de transformados por Jesús, porque yo me siento una persona transformada por Jesús. Yo nací en la iglesia, pero no siempre estuve en la iglesia. Tuve un tiempo que me aparté de la iglesia, unos años, unos como 5 años de la iglesia, 5 o 6 años apartado de la iglesia, y después volví a la iglesia experimentando la verdadera transformación de Jesús en mi vida, ¿no? Realmente ahí experimenté una transformación después de ese tiempo que estuve alejado. Y cuando el pastor Luis me decía, hablemos de transformados por Jesús, yo dije, bueno, me siento autorizado en un sentido para poder hablar de eso, porque realmente he experimentado una transformación. Pero lo que quiero compartir con vos hoy, joven, jovencita, que me estás escuchando, que me estás prestando atención, que tenés toda tu vida por delante, es que es hablar un poco de una historia que a mí me impactó y que cuando realmente pude ver en profundidad lo que esa historia significaba, impactó más todavía mi vida. Y yo sé que puedo hoy darte una palabra que pueda salvarte de irte de la iglesia, que pueda salvarte de apartarte del Señor, que pueda hacerte aún volver. Yo sé que puedo darte una palabra que esté relacionada con eso. Así que si tenés la Biblia a mano, yo voy a usar el Evangelio de Juan, el capítulo 9 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 9, y si bien la historia es larga y abarca prácticamente todo el capítulo, no me gusta leer así todo el capítulo de corrido, sencillamente voy a leer del 1 al 7 y después voy a saltar del 30 al 39 y el resto te lo voy a contar o lo vamos a conversar. Yo hoy quiero hablarte con mi corazón, yo hoy tengo mi corazón en la mano y quiero que vos puedas tener el tuyo también y que podamos hablar desde ese lugar, desde el corazón en la mano, desde personas que están hablando con el corazón, ¿sí? Dice la Biblia entonces en Juan capítulo 9, versículo 1, dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Voy al versículo 30. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, después de ser interpelado, después de ser interrogado 3 veces, después de que le usaron a sus padres inclusive para ver si realmente era ciego, para ver si la sanidad había sido real. Dice, esto es lo sorprendente, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y ellos replicaron, tú naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya le has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose lo adoró. Entonces Jesús le dijo, he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Hasta ahí vamos a usar la palabra de Dios. Y yo sé, pastor, me parece que no entendiste la consigna. El pastor Luis te dijo jóvenes transformados. Está trayendo acá a conversar hoy, a este momento con el Señor, está trayendo la historia de un hombre, no es un joven. Estábamos esperando escuchar de un joven, pastor. Pero tranquilo, no me equivoqué. Fue con total intención. ¿Por qué digo que fue con total intención?
Porque si bien no es la historia de un joven, sino que es la historia ya de un adulto o de alguien que llegó a adulto, es la historia de alguien que por culpa de ser ciego, por causa de ser ciego, pasó toda su adolescencia y toda su juventud perdida. Perdió su juventud, perdió su adolescencia, pasó en oscuridad toda su adolescencia, pasó en oscuridad toda su juventud. Y por eso es que lo quiero traer, porque muchas veces uno puede terminar llegando a ser adulto habiendo perdido o habiendo vivido en oscuridad toda su adolescencia y toda su juventud. Yo sé lo que te digo porque yo lo experimenté, yo he perdido o he vivido en oscuridad mi juventud. Ahora, yo quiero hablar de esto, ¿no? Un poquito, o sea, que conversemos un poco sobre qué es esto de pasar una juventud ciego, ¿no? De pasar una juventud sin ver, porque cuando vemos la historia de este hombre pasó toda su vida sin ver hasta ese momento. Quiere decir que de alguna manera vivió siempre dependiendo de que alguien lo lleve, de que alguien lo cargue, de que alguien lo guíe, de que alguien lo acompañe, de que alguien lo ayude a cruzar la calle, de que alguien lo ayude a sentarse en un lugar. Vivió confiando, de alguna manera, en lo que le decían, porque por sus propios medios él no veía. No sé si alguna vez te sentiste como joven que de alguna manera tu vida siempre va donde te llevan. O siempre te estás dejando llevar por alguien. Eso es lo que este hombre experimentó en su juventud, toda su juventud. Que alguien lo llevaba, siempre alguien lo cargó, siempre alguien lo llevó, siempre alguien lo dejó en algún lugar y como diciendo, bueno, yo no sé si quiero estar realmente acá, pero no tengo de otra. De momento, acá me trajeron. No sé si alguna vez lo experimentaste eso como joven, yo lo he experimentado, yo sé lo que es que te lleven, ¿no? Que en el proceso de que uno está desarrollando su identidad, que está desarrollando su manera de ser, su manera de pensar, su manera de vivir, se encuentra con tantos y cuando estás en oscuridad, tal vez sencillamente te dejas llevar por otro. Este hombre experimentó en toda su juventud llevarse por otro, dejarse llevar por otro. De alguna manera también vivió siempre creyendo lo que le decían, ¿no? O sea, él tenía que confiar en que le decían, mira, sí, te estoy dejando en la puerta del templo. Y él tiene que creer que es cierto. No sabe si lo dejaron en la estación del tren, no sabe si lo dejaron en el mercado. Él cree lo que le dicen. Él vive creyendo lo que le dicen porque no ha podido experimentar en carne propia la realidad. Él tiene que confiar en los demás. No sé si alguna vez te sentiste como joven que todo lo que vos conocés sencillamente está basado en lo que otro me ha contado. Si alguna vez te sentiste así, entonces te estoy hablando a vos, porque todavía estamos a tiempo. Si todavía vos has vivido tu juventud siempre basado en lo que los demás me están diciendo, siempre basado y pensando en a ver qué dijo los demás, estoy creyendo por lo que los demás me dicen. No sé si alguna vez te sentiste así. Yo como joven en la iglesia muchas veces me sentí así. Sentí que yo creía lo que otros me decían que había que creer, pero yo no lo había visto. Inclusive yo podía hablar de aquello que me habían contado, pero yo nunca lo había experimentado. No sé si alguna vez habías vivido eso. No sé si alguna vez viviste tu juventud sintiendo que no había futuro. Porque esta persona hoy es adulta, pero pasó toda su juventud sabiendo que nunca le iba a esperar un futuro mejor. Que nunca jamás él iba a poder valerse por sus propios medios. Nunca jamás él iba a encontrar un trabajo mejor. Nunca jamás iba a encontrar la mujer de su vida. Nunca jamás iba a poder formar una familia, nunca iba a poder tener una carrera universitaria, nunca jamás iba a poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque no veía, porque todo en su vida era oscuridad. Y en ese punto creo que todos alguna vez tuvimos que pasar por ahí en nuestra juventud. A veces nos pasa de adultos también. No sé si alguna vez te sentiste que tuviste que vivir preso de tu incapacidad, preso de tu realidad. No veo. O sea, la realidad es que estoy viviendo así, pastor, vamos a ser sinceros, vivo así porque no veo, no porque quiera, es porque no tengo de otra. Siento que no tengo de otra, que tengo que vivir de lo que el pastor Luis dice, que tengo que vivir de lo que algún líder me dice, que tengo que ir a donde me llevan con el Evangelio Cambia, porque siento que en lo personal no puedo ver a Jesús. No sé si alguna vez te sentiste en esa incapacidad. Bueno, este hombre sí lo sabe y este que te habla también sabe de lo que te está hablando. Lo he experimentado. Soportar mi propia incapacidad. Vivir soportándola.
No sé si alguna vez experimentaste esta última, simplemente para dar un contexto, ¿no? No sé si alguna vez experimentaste sentirte un pecador. Yo sé que sí. Sentirte un pecador. Pero no solo un pecador. Sentirte un pecador que nunca jamás va a cambiar. Sentirte un pecador que no tiene oportunidad de cambio. O sea, siempre voy a caer en lo mismo. Mire, pastor, no sé cuántas veces intenté dejar este pecado, pero caramba, no puedo cambiar. Vuelvo a caer y vuelvo a caer. ¿Te sentiste alguna vez así? Yo no estoy viendo en vivo si me estás comentando, pero quiero creer que si estás ahí, estás conversando conmigo. Me gustaría que me dejes un comentario. Si alguna vez te sentiste de alguna de estas formas, que alguien te llevaba, que viviste creyendo de lo que otro te hablaba, sin creer que podías tener un futuro mejor, si te sentiste alguna vez pecador. Bueno, déjame decirte que este hombre te entiende y que este pastor, por supuesto que te entiende y te comprende porque lo ha vivido en carne propia. Así que por eso es que traigo esta historia a colación. Por eso es que traigo esta historia y quiero usarla para hablar de alguien transformado por Jesús. Pero esta historia a mí, ya de adulto, me trajo tres preguntas que no había visto nunca antes. Nunca antes las había visto. Toda mi vida pensé que esta historia trataba de un pecador. Toda mi vida pensé, por lo que la historia decía, que hablaba de un pecador. Entonces empecé a hacerle preguntas a la palabra. No sé si alguna vez le hiciste preguntas a la palabra. Es una muy buena manera de aprender, hacerle preguntas. La primera pregunta, que yo le hice a la palabra fue la siguiente: ¿de qué se tenía que lavar este hombre? Pero digo, ¿de qué se tenía que lavar? Porque yo siempre pensé que era del pecado. Siempre lo había visto así. Que Jesús lo mandó a lavarse. Y uno entiende que cuando Jesús te manda a lavarte, naturalmente uno asocia con que es el pecado. Pero cuando empecé a profundizar en la palabra, me di cuenta que antes de que esta historia empiece, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no pecó ni este ni sus padres. Y entonces me pregunté, ¿qué se limpió? ¿Por qué lo mandó a limpiarse? ¿O de qué lo mandó a limpiarse? Porque de pecado no era. ¿Qué hace que un joven no pueda ver? ¿Qué hace que un joven se sienta viviendo en oscuridad? ¿Qué hace que un joven se sienta ciego? Que no es el pecado. Interesante, ¿no? Porque el pecado, Jesús dijo, no pecó él, no pecaron sus padres. Lo que le impide ver no es el pecado. Lo que tiene que limpiarse de la vista no es el pecado. Y entonces me preguntaba, ¿qué es? ¿Existe algo además del pecado que pueda impedirle a un joven vivir de una manera plena, o más bien vivir como este ya adulto pasó toda su juventud? ¿Qué es eso? Y me lo pregunté. Y por supuesto, cuando uno lee la Biblia y se anima a hacerle preguntas a la palabra, y cuando se da cuenta que por ahí no la encuentra, ahí recuerda, dice, ay caramba, tengo al Espíritu Santo, tengo que preguntarle. Y ahí entendí, y ahí el Espíritu Santo me abrió los ojos, que existe algo que no es el pecado, existe algo que no es el pecado, que me impide ver y que yo tengo que limpiarme, y se llama religión. Religión. Este joven que vivía ciego estaba rodeado de religiosos. Ese día estaba rodeado de religiosos. Lo rodearon los religiosos cuando empezó a ver. Lo rodeó la religión que toda su vida le hizo creer que el problema más grande de su vida era el pecado. Que él había nacido en pecado y que eso no podía cambiar y que su vida nunca jamás iba a cambiar, porque la religión hace eso. La religión te dice que nunca vas a poder cambiar. La religión siempre está diciéndote que vos no podés cambiar, que vos no podés ser transformado por Jesús, que por culpa de tu pecado no podés cambiar. Pero resulta ser que este hombre no tenía pecado. Dijo, no es una cuestión de pecado, dijo Jesús, es una cuestión de religión. Este hombre ha creído lo que la religión le dijo. Este hombre ha creído lo que la religión le dijo, que él no podía cambiar, que él no merecía que yo haga algo por él, que él no tiene la oportunidad de ser transformado por Jesús.
Es fuerte, ¿verdad? Yo quiero decirte algo, de la iglesia no solo te aleja el pecado, te aleja la religión también. Fíjate que en esta historia, yo la leí salteando, ¿no? Pero al final, este joven fue expulsado de la iglesia por la religión organizada del momento. La religión también te echa de la iglesia. No solo te echa de la iglesia el pecado, la religión también te saca de la iglesia. Pero claro, definamos mejor religión, ¿no? Porque es importante poder definir bien religión. Y yo me armé un concepto. Después, si quieren, se los puedo compartir. Me lo armé como un concepto, como si fuera que uno buscara en el diccionario qué es religión. Y te lo quiero compartir. Y ahora lo vamos a profundizar. Es un sistema, la religión es un sistema de meritocracia hipócrita e inclemente, que está basado en normas y doctrinas que permite expresar de manera visible el alcance de objetivos para hacerme sentir superior o digno de Dios. Eso es la religión. La religión es hipocresía. La religión me pone normas y estándares que yo pueda, para que yo intente cumplirlos, para que yo pueda demostrarle a otro que yo sí puedo y el otro no puede, para que yo pueda sentirme merecedor o digno de Dios. Por eso la religión es una basura. Porque la religión intenta hacerme merecedor o digno de Dios, y no lo soy. Por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. La religión no puede hacerme digno de Dios. Entonces la religión lo otro que hace es me quiere hacer sentir superior a algún hermano. Ah, yo ese pecado ya lo vencí, vos no. Yo soy superior, estoy mejor que vos espiritualmente, querido. Decime si alguna vez no te sentiste así o alguien no te hizo sentir así. Eso se llama religión también. Eso se llama religión. Pero claro, todo esto estuvimos hablando de la religión que me rodea externa. Hace un tiempo, unos poquitos días, estaba hablando con alguien de la iglesia acá en Argentina y me recordaba esta persona, me dice, bueno, pero pastor, yo nací acá, yo nací en esta iglesia. Y le digo, mirá, vos no tenés ni la menor idea, no te va a alcanzar la vida para darle las gracias a Dios de estar en una iglesia donde no hay religión. Porque la religión hace tanto daño. Yo sé lo que es estar en una iglesia donde había religión, yo lo experimenté, tal vez vos que estás del otro lado también. Y el problema es que a veces sencillamente nos quedamos pensando en la religión que nos rodea, o que nos ha rodeado, o que nos ha inculcado esto, ¿no? Esta cultura del mérito, del hacer mérito para sentirme más amado, del hacer mérito para sentirme más digno de Dios, del hacer mérito para sentirme superior a algún otro hermano. Eso es una basura. Pero la pregunta, o lo que tengo hoy es, ¿qué pasa cuando la religión es propia? Y ahí voy. Porque una cosa es que el sistema religioso me haya atrapado y me haya hecho vivir de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando la religión es autoimpuesta? Y eso, pastor, es nuevo. ¿Cómo sería autoimpuesta? Bueno, vivimos en un mundo que trabaja y se mueve en el sistema del mérito, de te premio si haces esto bien, te castigo si haces esto mal. Mientras más cosas bien hagas, más alto vas a llegar. Y eso así nos diseña el mundo desde el momento en que nacemos. Así nos enseñan en el trabajo, así nos enseñan en el colegio, en la universidad. Y eso también puede formar una religión interna propia, ya no afectada por el entorno, sino que es propia. Por ejemplo, cuando tengo un pecado que es recurrente y entonces viene la culpa. La culpa como sistema religioso, la culpa como propia e interna, cuando yo digo, y me doy de latigazo, no soy digno de Dios, no soy digno de Dios, no soy digno de Dios. Nunca lo alcanzaré, nunca lo alcanzaré. Y me castigo, como los que usaban el látigo y se golpeaban las espaldas. La religión autoimpuesta. Cuando vos mismo te sentís que por causa del pecado ya lo has perdido todo y que ya Dios no puede considerarte y que ya Dios no puede tenerte en cuenta. La religión propia, cuando vos te comparás, cuando vos sentís que no tenés las habilidades suficientes para servir a Dios, cuando te sentís inferior a otro, cuando empezás a hacer una comparación y decís, no, bueno, pero
fulano de tal, o aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, aquella jovencita, que qué bárbaro, mira cómo predica en la calle, yo no tengo esa capacidad, yo soy menos. Él es más. Eso es religión también. Cuando caemos no solo en sentir que yo no tengo habilidad, cuando caigo en la comparación es un sistema religioso. Cuando me comparo, wow, como predica el pastor Luis, y yo no, bueno, no sé, no me salen ni dos palabras juntas, una de corrida atrás de la otra. Y me comparo y me siento menos. O si fuera al revés, digo, caramba, qué capacidad que Dios me ha dado para poder hablar. Y a fulano de tal no, entonces me siento superior. Eso también es religión y es propia. Tenemos que ser limpios de esto también, porque a la larga esto nos saca de la iglesia. Esto nos aleja de la iglesia a la larga. Nos aparta, la religión te aparta de la iglesia. Los sentimientos de inferioridad o de superioridad son religión también. Son religión. El querer sentirme más o menos está asociado a la religión. La inclemencia para con mis errores. La condenación es religión. Decime si nunca te sentiste así, que vos pecaste y deciste, chau, listo, lo eché a perder todo para siempre. Y resulta que tenés que 18 años. Y vos decís, pero ¿cómo 18 si vivimos como, no sé, 90? Y ya arruinaste todo por esto. Decime que nunca te sentiste así. Eso es religión. Cuando ibas bien y la arruinaste y decís, bueno, listo, ya nada tuvo sentido y te querés tirar por la borda todo, por un error. Eso es religioso. Cuando uno es tan implacable hasta con uno mismo. Cuando uno es tan inclemente, ¿no? Inclemente sería la palabra. Cuando me condeno yo mismo. Cuando creo que solo el líder o el pastor son dignos. Eso es religioso. Eso es la religión que tenemos adentro, que nos hace creer, no, pero como el pastor es pastor y como fulano de tal es el líder, no sé qué, entonces ellos, bueno, no sé, ellos sí son dignos de Dios, yo no soy digno de Dios. Eso es religión, hermano. Mi querido, mi querida joven, jovencita, te hablo de parte de Dios y te hablo con mi corazón en la mano. Esas cosas que hay en el corazón de las que te estoy hablando, a la larga te alejan de la iglesia. No solo el pecado te aleja, esta religión de la que te hablo te aleja también. Esos sentimientos de inferioridad, de superioridad, esa comparación, este deseo de sentirme digno o indigno, eso es netamente religioso. Eso es lo que hacían los fariseos. Eso es lo que hacían. En definitiva, todo lo que te haga caer afuera de la gracia es religión. Todo lo que te hace caer afuera de la gracia es religión. Ahora, pero volvamos a este joven y que está rodeado por la religión, ha aprendido religión toda su vida. Yo te dije que a él lo llevaban, a él lo tenían, a él vivía de lo que oía, él escuchó toda su vida que era un pecador, él escuchó toda su vida que no iba a tener un futuro, él escuchó toda su vida que no tenía oportunidad. ¿Y qué puede creer ese hombre? Eso. Toda su juventud escuchó eso y dijo, ¿qué me puede esperar mañana? Nada mejor, nunca. No soy digno de Dios, no soy digno de un futuro mejor. Soy menos que la nada. Le dijeron que no podía ver, le dijeron que no daba con el talle, desde que nació. Toda su adolescencia y juventud la pasó escuchando eso. Que no podría cambiar, que no podría cambiar. Pero gloria a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia es Jesucristo. A veces hablamos de la gracia como un concepto, pero la gracia no es un concepto, la gracia es una persona. La gracia se expresa en Jesús. Jesús es la gracia de Dios. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios que este joven en medio de, estando rodeado por tanta religión y habiendo él creído para él mismo tanta religión, se encontró con la gracia, se encontró con Jesús. Y quiero enseñarte entonces hoy, si vos te sentiste así de alguna manera, o te sentís así, o si alguna vez te vas a sentir así, acordate de este mensaje. Quiero decirte que hay dos maneras. Jesús ese día usó dos maneras para librarte de la religión que te termina alejando. Si estás listo, quiero dártelo. Es muy sencillo, es muy simple tal vez lo que te voy a decir, pero no por sencillo y simple es menos poderoso.
Número uno, la manera en que Jesús elige hacer libre a este hombre es a través del Espíritu Santo. Y voy a demostrártelo con la Biblia. Voy a demostrártelo con la Biblia. La manera en que Jesús eligió hacer a este hombre libre de la religión que lo rodeaba y de la religión que tenía internamente en su corazón era haciendo del polvo barro. ¿Te acordás? Dice que Jesús vio la situación, vio tanta religión que lo rodeaba y lo vio tan necesitado a él, sumergido en tanta religión, que miró el piso lleno de polvo, escupió el piso e hizo barro. Así que la primera manera en que Jesús va a hacerte libre de la religión es haciendo del polvo barro. Polvo somos nosotros. La Biblia nos dice que fuimos hechos del polvo, que del polvo venimos. Somos del polvo. Sin embargo, cuando al polvo uno lo mezcla con agua, se hace barro. Entonces, cuando a mi persona, que está llena de religión, que está llena de imposibilidades, que está llena de debilidades, que está llena de defectos, que está llena de cosas que no entiende, que no sabe, que no puede, se la mezcla con agua. El agua representa el Espíritu Santo, en el 90% de las veces. También la palabra, pero principalmente el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Cuando al polvo uno lo mezcla con la palabra y el Espíritu, se hace barro para que Jesús lo pueda moldear. Se hace barro. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre del barro. Polvo y agua. Hombre y Espíritu Santo. El hombre mezclado con el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder ser moldeado por Dios. La Biblia dice, le dijo a la serpiente en Edén, Dios le dijo a la serpiente, vas a comer polvo ahora, te vas a arrastrar y vas a comer polvo. O sea, te vas a comer a todos los que viven en religión, te vas a comer a todos los que viven en sus debilidades, te vas a comer a todos los que viven en sus imposibilidades. Pero cuando nos volvemos barro, nos volvemos el hombre que Dios nos hizo. Entonces le dijo también a la serpiente, de la simiente de la mujer, o sea, del hombre hecho barro, ese te va a pisar la cabeza. Es cuando tenemos una comunión directa y concreta y específica e íntima con el Espíritu Santo que podemos pisar la cabeza de la religión, que podemos pisar la cabeza del diablo, que nos hacemos vencedores y que ya yo no tengo que andar peleando con un sentimiento de inferioridad o de superioridad. Yo ya no tengo que pelear con una comparación, yo ya no tengo que sentirme más o menos digno. Ahora el Espíritu Santo me hace saber que soy digno. El Espíritu Santo me hace saber cuál es la medida que Dios me ha dado. El Espíritu Santo me permite descubrir mi identidad. El Espíritu Santo me hace apto para que Dios me moldee y que yo pueda ser un vaso para cargar su gloria. Así que la primera manera que Dios usa para librarme de la religión es transformar el polvo en barro. Es meterme en una guía con el Espíritu Santo. Déjame decirte algo. Este hombre era joven, este hombre era ciego. Jesús le puso barro en los ojos, además de ser ciego. O sea, que no vea, que no vea, que no vea, que no vea nada. Ahora, lo interesante en esta historia es que después de que sabe que es ciego y que le pone barro en los ojos para que no vea, le dice, ahora andá y lavate en Siloé. Tengo una pregunta. ¿Cómo hizo un ciego para llegar al estanque si no ve? Tengo una respuesta también. El Espíritu Santo te va a guiar al agua. El Espíritu Santo te va a guiar a obedecer aunque estés ciego. Aunque no tengas la capacidad, aunque no hayas desarrollado la habilidad, aunque no tengas la fuerza suficiente, aunque no te sientas tan útil, el Espíritu Santo va a llevarte a obedecer, el Espíritu Santo va a guiarte al lugar donde Jesús te está mandando. Él puede guiarte cuando vos no podés. No importa cuál sea tu imposibilidad, el Espíritu Santo puede llevarte a cumplir la voluntad de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Número uno es la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a Jesús aunque estés ciego. Yo sé lo que es eso. Yo he estado ciego en mi juventud y recurrí un día a una oración y el Espíritu Santo me llevó así ciego y todo hasta Jesús. Me devolvió a la casa.
Me hizo volver a casa el Espíritu Santo, no fui yo, porque yo no sabía ni cómo volver. No sé si vos estás alejado del Señor y a veces uno siente, yo sé lo que es, uno siente que ni sabe cómo volver. Y ahí viene el Espíritu Santo y me lleva y me atrae. Y cuando me quiero acordar, wow, llegué a casa y no sé ni cómo hice. Es el Espíritu Santo el que puede hacerlo. Número 1. Y número 2, te dije que eran 2. Y número 2, acercándote a Él en obediencia y reconociendo mi imposibilidad, es como Dios me libra de toda la religión que yo tengo dentro de mi corazón. Acercándome a Él en obediencia. Porque este joven era ciego, no sordo. Sí pudo oír que Jesús le dijo, quiero que vayas y te laves en Siloé. Así que de ahí en adelante era una cuestión de obediencia. Y este joven decidió obedecer. Reconoció su imposibilidad. Decidió obedecer. Y el resultado es que fue libre. Ahora, interesante también es esto. Jesús le dijo, Jesús lo envió a un estanque, o sea, a un contenedor de agua. Ese estanque, Siloé, sencillamente para recordarlo, lo hizo, es de la época del rey Ezequías, estaba abierto en la roca ese estanque. O sea que no solo lo envió a un lugar que contiene agua, lo envió a la roca. Y lo envió a Siloé, que traducido es enviado. De 3 maneras distintas, Jesús le dijo, la única manera de que vos puedas volver a ver como corresponde es que vengas a mí, que soy la fuente, a mí, que soy la roca, a mí, que soy el enviado. Jesús lo envió a él mismo. Le dijo, la única manera en que puedo yo cambiarte y devolverte la vista es que vengas a mí. Que camines en obediencia, que vengas a mí. Claro, apóyate en el Espíritu Santo, pero obedéceme y acércate a mí. Acércate a mí que yo me voy a acercar a vos. No importa lo que te impide ver un futuro mejor, Jesús puede limpiarlo. No importa lo que te impedía ver un futuro mejor. No importa lo que la religión te diga, no importa lo que tus imposibilidades te digan, no importa lo que tus sentimientos te hayan hecho sentir, no importa lo que te haya impedido ver un futuro mejor, Jesús puede limpiarlo. Jesús puede limpiarte la vista para que vos puedas ver que Él sí quiere y puede darte un futuro mejor. Que sí podés ser transformado por Jesús. Él puede hacerlo. Déjame decirte algo. A este joven, por causa de acercarse a Jesús y de ser limpio de la religión y de volver viendo, de permitir que el Espíritu Santo limpie toda ceguera en su corazón, porque él se limpió con agua, con el Espíritu, para poder ver. A veces no podemos ver por la religión, pero cuando vemos por el Espíritu todo se ve claro. Cuando volvió viendo, lo expulsaron de la iglesia, loco, ¿no? En definitiva, hablemos de alguien que estaba fuera de la iglesia. Estaba fuera de la iglesia por la religión. Jesús sabe que saliste por causa de la religión de la iglesia alguna vez. Y quiero que sepas que Él sí sabe que no estás en la iglesia. Y quiero que sepas que Él va a buscarte. Quiero que sepas que Él va a encontrarte. Y quiero que sepas que Él va a salvarte. Eso fue lo que pasó con este joven, con este hombre ya. Estaba fuera de la iglesia, pero Jesús dijo, ese no puede estar afuera de la iglesia. A ese lo quiero ir a buscar. A ese ya lo quiero ir a buscar. No lo quiero ver más afuera de la iglesia, lo quiero traer adentro. Así que Jesús buscó a ese hombre. Jesús encontró a ese hombre. Jesús se le reveló a ese hombre. Jesús le dio vida eterna a ese hombre. Jesús hizo de ese hombre un testimonio y un predicador del evangelio sin religión para salvación de otros. ¿Por qué no puede pasar eso con vos hoy también? Yo creo que eso mismo va a pasar con vos hoy. Yo sé que si del otro lado vos sentís que el Espíritu Santo te está hablando, yo sé que hoy vas a cambiar.
que hoy vas a ser transformado por Jesús, que hoy tenés la oportunidad de ser cambiado para siempre por Jesús. Ya no vas a vivir de lo que otros te dicen, ahora vas a poder comprobarlo por vos mismo. Ya no vas a tener que ir de un lado para el otro según donde te llevan, vas a decidir dónde ir porque vas a ver claramente. Estás a una decisión. Estás a un reconocer de que no era posible por tus propios medios. Tan sencillamente con reconocer tu imposibilidad y decidir, decirle, Espíritu Santo, yo necesito que quites de mi vista todo lo que me impide ver la realidad de Dios para mí. Si tan siquiera haces eso hoy, vas a ser transformado por Jesús. Pero no un rato, para siempre. Y Él va a usarte el resto de tu vida para hacer un testimonio de lo que Jesús puede hacer como transformación en la vida de alguien. Amén. Quiero invitarte a que hagamos juntos una oración para terminar. Quiero que hagamos juntos una oración. ¿Te animás? Cerrá tus ojos donde estás. No quiero que te distraigas. No quiero que te distraigas. Cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, vos ves más allá de las cámaras. Yo no puedo ver, Señor. Ni siquiera sé si hay alguien conectado. No sé si es mujer, si es joven. No sé si es un jovencito, una jovencita, un adulto. No sé quién está conectado, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y he predicado, Señor, tu palabra. He hablado de lo que pusiste en mi corazón, Señor. Por eso ahora te pido que tu Espíritu Santo convenza de esta realidad a cada corazón. En el nombre de Jesús yo me vuelvo contra toda la religión que estaba ocultándote a vos un futuro mejor, impidiéndote ver un futuro mejor, cubriéndote la vista para que te sientas débil, indigno. En el nombre de Jesús yo ordeno a todo eso ahora que caiga por el poder de Jesús, por el poder de su Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Que todo eso caiga, eso que te impedía ver la realidad de Dios, eso que te impedía ver a Jesucristo por tus propios medios y el futuro que Él tiene para vos, que caiga ahora en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, llena ahora cada corazón. Espíritu Santo de Dios, llena cada corazón, devuélvele la vista al que estaba ciego ahora. En el nombre de Jesús, para que tengamos testimonios, para que se vuelvan estos, Señor, tus hijos, estos tus jóvenes, que se vuelvan hombres y mujeres sin religión, hombres y mujeres transformados por Jesucristo. Hazlo, Espíritu Santo, hoy toca a esa jovencita, a ese joven que está en su casa, que siente ahora fuerte convicción del Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, hazlo. Vamos, no dejes de pedirle. Este día lo separamos para eso. Celebremos que Jesús puede transformarnos. Pedile, Espíritu Santo, permitime ver a Jesús. Que esta se vuelva tu oración. Espíritu Santo, permitime ver a Jesús para que yo sea transformado por Él. Espíritu Santo, permitime ver a Jesús para que yo sea transformado por Él. Espíritu Santo, permitime ver a Jesús para que yo sea transformado por Él. Decíselo, porque Él puede hacerlo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendigo. Te amo y te bendigo.